Bueno, entonces empezamos por la parte de maricultura. Ya, a ver, aquí por ejemplo tenemos como parte de la normativa también qué infracciones ambientales pueden ser sancionadas, ¿no? Por ejemplo, las generales, ¿no? Impedir, obstaculizar la labor de seguimiento y control de supervisión, ¿no? El incumplimiento relativo al tratamiento de efluentes, el incumplimiento relacionado al tratamiento de emisiones, esta es para la parte de harina y aceite, la parte de congelado también un poco, por el tema del incumplimiento relativo a la realización y presentación de sus obligaciones de monitoreo, lo que les conversaba, incumplimientos relacionados a los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental, tales como Plan Ambiental Complementario Pesquero, que se dio para la parte Chimbote, el Plan de Manejo Ambiental para que puedan adecuarse a cumplir los LMP de la parte de harina y aceite, ¿no? Siempre relacionada a la parte de harina, los programas de adecuación y manejo ambiental en la época de los 90 y los estudios de impacto ambiental, ¿no? El incumplimiento relacionado a la terminación de actividades, ¿no? Que quiere decir planes de abandono o cierre, y estamos encontrando bastantes empresas, ¿no? Que ya están abandonadas, sin embargo mantienen la licencia, ¿no? Y que ya meritarían un plan de cierre, ¿no? El incumplimiento relacionado al manejo de los residuos sólidos. Eso está básicamente en el 03 de este año, del 2013, en el que precisa ya la competencia del sector, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿No están establecidos los límites máximos permisibles de lo que es efluentes acuícolas? No, todavía eso no sé si produce, está trabajando en eso. El tema, ahorita la parte acuícola va un poco dividida. Y pienso que ya van a salir los LMP para la actividad langostinera, que es un poco distinto del resto de la actividad maricultura. Van a salir los LMP de repente para el tema de lavado de sistemas, de sistema de cultivo. Por ahí también hay, no sé si el productor lo vendrá trabajando, ¿no? Pero básicamente se ha dividido un poco, ¿no? La parte de langostino, diferente lo de maricultura y diferente lo de trucha, ¿no? Pero ahí depende de si los efluentes, por ejemplo en el caso del lavado de sistemas, en algunos lugares los sistemas son lavados y los efluentes se van a la red de alcantarillado público, en otros lugares se van al mar, en otros lugares se van a los cauces de ríos. Así hay tres posibilidades. Hay tres posibilidades. Entiendo que el LNP es diferente cuando se va al alcantarillado. Claro, se va al mar. Si se va al alcantarillado serían ya los valores máximos admisibles, ¿no? Lo que hay, ¿no? Hay ya para alcantarillado. Ya hay para alcantarillado, ¿no? Pero los parámetros siempre son, en cada caso, los parámetros de evaluación son básicamente... de referencia son los mismos. Sí, yo pienso que por el tema del DBO, porque es orgánico, ¿no? De los aceites y grasas y los óleos suspendidos, ¿no? Eventualmente podría ser algún tema microbiológico, ¿no? Temperatura, pH también, ¿no? Básicamente por ahí va, pero el tema de los LMP tiene que ver ya el ministerio, el sector correspondiente, que sería producción, y también sería MINAN, ¿no? MINAN ya es su competencia, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar acá. Ya, vamos a empezar con la actividad de concha de amico. Tenemos acá que estas son las fases del proceso productivo, ¿no? Tenemos la obtención de semilla, que es lo principal, ¿no? Puede ser en medio natural o también en hatchery. El cultivo inicial, cultivo intermedio y cultivo final, esos son más o menos los sistemas que se utilizan, ¿no? Los Pernet, la linterna y de ahí una linterna ya de abertura de malla un poco más grande, ¿no? Entre esto se denomina la actividad de desdoble, ¿no? Que consiste en cambiar un poco la densidad conforme va creciendo la concha de amico. Acá tenemos, y hasta que pueda llegar a talla comercial, ¿no? Básicamente cuando se llega, por decir, a supervisar, se encuentra que puede estar en cosecha o puede estar en desdoble, ¿no? En desdoble, ¿no? Básicamente, ¿qué
¿cuáles son los compromisos acá, ¿no? ¿Qué es lo que se verifica primero, no antes de salir? Porque se hace primero una supervisión, se verifica un poco el estudio de impacto ambiental que tiene tal administrado, ¿no? Se verifica los títulos habilitantes, la certificación ambiental, ¿no? de EIA, la autorización que ya lo otorgó la Dirección de Acuicultura, y la certificación ambiental viene, ¿no? Una vez que le dan ya la autorización de concesión, antes de la primera cosecha debería hacer su constancia de verificación para ver si ha implementado lo indicado en el estudio de impacto ambiental. Una pregunta, ¿qué es la autorización de concesión a Google? ¿Es la resolución? ¿Cuál? La autorización de Sí, la DNA, de la DGA, antes era DNA, ahora es DGA, ¿no? ¿Es la resolución que otorga la concesión? ¿O Sí. que produce y DICAPI también? No, ya es la concesión de produce. Ya. La ICAPI creo que es por la autorización de área acuática, ¿no? Ya. Acciones de supervisión, básicamente la parte marina es los sistemas de cultivo, ¿no? Es lo básico de la infraestructura, ¿no? Hay infraestructura complementaria como por ejemplo las plataformas flotantes, el equipamiento, las embarcaciones que sirven de apoyo a la actividad de cultivo, hay unas embarcaciones que levantan los sistemas, embarcaciones grúa, para poder levantar los sistemas y que los puedan llevar a la plataforma flotante, el manejo de cultivo, ¿no? Verificar las actividades que se llevan a cabo en la concesión, el captaje, siembra, desdoble, cosecha, como lo vimos anteriormente, la generación de residuos, ¿no? El fouling básicamente es el residuo que se genera acá una vez que se montan los sistemas de cultivo, el traslado y la disposición final de los sistemas de cultivo, ¿no? Por ejemplo, cómo se maneja el fouling en esta plataforma flotante, ¿no? Cómo es acopiado, cómo sale de la concesión hacia la parte terrestre, si hay un muelle de repente, ¿no? Para descargar el sistema de cultivo, se verifica el plan de contingencia. Bueno, esto sí está... Ya, continuamos acá. En tierra, por ejemplo, vemos una vez que ya los sistemas se han retirado, por decir, ¿no? Y se han colocado nuevos sistemas, cómo es el manejo del fouling, dónde se llevan estos sistemas de cultivo, linternas, boyas, el tratamiento de la disposición final que se genera a raíz del hidrolavado, cómo se tratan los sólidos, ¿no? Porque hay pelillo, hay distintos tipos de fouling, el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, segregación, almacenamiento y disposición final, ¿no? Los reportes de monitoreo, por decir, la presentación de los reportes de monitoreo, los parámetros monitoreados, ¿no? Porque depende del sistema, ¿no? Acá estamos hablando de que es un sistema suspendido, la frecuencia que creo que es semestral ahora, la verificación de los puntos de monitoreo ambiental, el plan de contingencia frente a eventos naturales, si es que lo ha implementado, ¿no? Frente a actividades antrópicas, frente a mortandades del recurso, ¿no? El seguimiento al contenido de las declaraciones juradas, porque una vez que ustedes ingresan su estudio de impacto ambiental al Ministerio de la Producción, acá hay un formato que acompaña a todos los requisitos que exige el TUPA, ¿no? Entre los cuales, ¿no? Por decir, yo tal persona, ¿no? O administrado tal, declaro, por decir, o me comprometo o asumo lo siguiente, ¿no? Presentar semestralmente los reportes de monitoreo, efectuar la limpieza de fondo, bueno, entre estos son los que es tratado, ¿no? por la parte ambiental, ¿no? Reportar mortandades, ¿no? Del recurso, si es que han tenido, y este es un nuevo verificación y subsanación de hallazgos ya derivados de las supervisiones que realiza OEFA, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo yo no sé qué ha pasado aquí, pero tenía acá un hipervínculo. Y esto es básicamente el trabajo de OEFA ya. Una vez que se fue a campo, también se monitorea, por ejemplo, porque se revisa un poco los reportes de monitoreo, se revisa un poco el estudio de impacto ambiental antes de ir, ¿no? Más que todo para ver la calidad del sedimento, los análisis que indica esta guía, ¿no? que tienen que realizar. Como por ejemplo acá se están moviendo que hay actividad de desdoble, ¿no? La plataforma flotante, acá tienen
una infraestructura que es de apoyo para sacar el recurso cosechado, para sacar el fouling, para sacar los sistemas de cultivo, ¿no? En tierra también se va y se verifica cómo el hidrolavado de los sistemas, cómo manejan qué hacen con este mitilo, por decir, ¿no? O el pelillo también, si es que tienen algún sistema de tratamiento para estos efluentes, ¿no? Que finalmente puede ser utilizado, ¿no? Para riego de áreas verdes, si es que es propietario del terreno, ¿no? Básicamente este es el trabajo que se realiza después de la supervisión de campo, ¿no? Y contrastar un poco con la información del estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, voy a estar obligado a continuar porque parece que esto no... vamos a ver un caso de manejo de residuos sólidos de la actividad de la actividad acuícola. Por ejemplo, en un plan de manejo de residuos sólidos presentado a EFA en el 2003 indica que se generan residuos como consecuencia del devalvado de concha de abanico, ¿no? Se indica, pues, ¿no?, la memoria descriptiva del proceso de congelado de concha de abanico, ¿no?, en tales páginas, el diagrama de flujo del individual quick frozen de concha de abanico, el diagrama de flujo cualitativo del congelado, ¿no?, el diagrama de flujo de congelado de concha de abanico. El plan de manejo de residuos sólidos no hace mención respecto a dónde van a ir todos estos residuos que se generan, ¿no? Tampoco hace mención a un predio, ¿no?, a utilizar para almacenar estas valvas, ¿no? Se omite información respecto al manejo de los residuos propios de concha de abanico. Sin embargo, acá en la parte de la descripción del producto, de la memoria descriptiva del proceso, se hace mención a que la materia prima a congelar es concha de abanico. Ya finalmente, revisando un poco más, en el acápite 9.5 tenemos que el almacenamiento indica lo siguiente, ¿no? Los residuos de proceso de congelado de moluscos bivalvos y otros se almacenan temporalmente en una zona especialmente acondicionada en la planta. Punto número 7, el transporte dice: los residuos sólidos hidrobiológicos son enviados a una planta de harina residual. Efectivamente, este administrado tiene una planta, pero para residuos de pescado, de harina, ¿no? En el punto 9.8, página 43 del plan, se indica: los residuos sólidos hidrobiológicos son enviados a la planta de harina residual ubicada en el mismo establecimiento. La empresa cuenta con un convenio con una empresa prestadora de servicio, para el manejo de sus residuos peligrosos. La capítulo 9.9 de la disposición final se indica que los residuos sólidos hidrobiológicos son enviados a una planta de harina residual, ubicada en el mismo establecimiento del industrial pesquero. Al final no indica dónde se van a no indica dónde se van a llevar estos residuos, porque no creo que van a ser reprocesados en la planta de harina residual, ¿no? Las valvas vacías, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos el diagrama de flujo cuantitativo de congelado. Dice que aproximadamente, en estimados estamos trabajando acá, ¿no? Son 1000 toneladas de materia prima, de los cuales 780 son valvas, ¿no? Es el del valvado y el visceral, ¿no? Y por ahí revisado también otro tanto de residuos, y acá el revisado mucho menos. Pero básicamente el grueso viene de 789 toneladas. ¿Qué tenemos? Esta empresa en el 2012 declaró haber recepcionado 570 toneladas de concha, de los cuales 450 son residuos hidrobiológicos, ¿no? Según el cuadro 2, ¿no?, generado, que es un cuadro 2 de residuos hidrobiológicos generados durante el 2012, ¿no? Es un formato llenado por los titulares de la planta de consumo mano directa. ¿Y qué tenemos? Tenemos esto: botaderos. Tenemos botaderos. Esta es una vista panorámica. Acá este es otro botadero y otro botadero. Acá tengo un video para poder ilustrarlo, pero parece que no viene el mouse, no se puede Entonces nos estamos confrontando hasta este tipo de casos, ¿no? Información que se pierde, que se omite, que no se indica, ¿no?
Y no solo, dígame, sí. Él dice que los residuos sólidos hidrobiológicos se van a la planta de harina residual. Pero esos no son los mismos que las valvas de concha de abanico. Esos son otro tipo de residuos. Son otros sitios. Se pierde la información acá, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la planta, acá hemos extractado lo que es el grueso de la planta de congelado, es concha de abanico. Y también tiene una autorización de una planta pequeña para residuo de pescado, porque también congela pescado. Entonces la harina viene por el tema de los residuos. Ya, pero lo que yo entiendo es que ustedes detectan que hay algo raro acá, porque habla de producción de valvas vacías, no dice a dónde van, después dice más abajo que a su planta de harina residual manda residuos hidrobiológicos, sino carne, manto, pero no valvas. Las valvas no pueden ir ahí. Entonces, las valvas se quedan en el aire. Eso es lo que ustedes detectan que no se detecta, claro. Por eso es que, y esta información, por ejemplo, se presenta a dos ministerios. Ese es el tema, ¿no? Se presenta al Ministerio de la Producción, se presenta acá al organismo fiscalizador. Y al final vamos nosotros y nos dice, sí, nosotros tenemos autorizados un botadero. No lo indicó en enero del 2013, lo indica a mitad del año del 2013. Entonces estamos confrontados ante este tipo de situación, ¿no? Como que todo va a ir a la planta de harina, ¿no? Pero sin embargo no hay harina de valva. ¿Hay botaderos autorizados? No. Hay botaderos autorizados. El municipio ha otorgado botadero por una cierta cantidad, pero está excedido. Y yo por eso quería mostrarles el video, pero al parecer el tema de esta computadora. ¿Cómo se puede manejar el tema de las valvas? Porque si no hay botadores autorizados. Bueno, eso ya lo tiene que ver la planta, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, se puede hacer se puede utilizar en caminos, se puede utilizar, por ejemplo, no en asfaltar, pero hay otro sinónimo de asfaltar, sino se puede moler en el afirmado de ciertos tramos, de trocha, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Y tenemos que las valvas están ¿no? en la ladera de los cerros, ¿no? Extensión desde la entrada de la Panamericana en la falda de los cerros. Y jamás dijo nada del plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué sanción reciben por hacer eso? Eso es por omisión de información, y eso ya lo vamos a ver más adelante, porque acá está. Eso está tipificado en el RISPAC, alterar o destruir el hábitat o ecosistema, numeral 69 del artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Pesca. Hay una regulación que esto lo vamos a tratar al final. Voy a pasar a la otra presentación, que es de la actividad del langostino. Vamos a comenzar por el proceso de cultivo.
La etapa previa, que es la adquisición de las postlarvas, ¿no? Que mayormente vienen del Ecuador, la certificación sanitaria, la preparación del terreno, el encalamiento, secado, encalado, fertilización, ¿no? La aclimatación y siembra de las postlarvas, el monitoreo del suelo, la alimentación, el manejo ya del langostino, ¿no? La cosecha, el congelado, la comercialización. Bueno, pero este manejo, ¿qué nos lleva? Alimentación, control de crecimiento, control de parámetros diarios, ¿no? La aireación del sistema, ¿no? La adición de otros insumos, ¿no? Como por ejemplo el recambio de agua, y básicamente ese es el manejo y esto es, aquí en esta parte también hay generación de residuos. Los compromisos que se fiscalizan es, como les mencionaba anteriormente, la autorización de operación por la autoridad certificadora, la presentación de los reportes de monitoreo. Básicamente lo que les comentaba al principio es la 019 de 2011, los parámetros físico-químicos, ¿no? Que dependen del sistema de cultivo. En este tema es estanquería, ¿no? El cumplimiento de la presentación de la declaración del plan de manejo de residuos sólidos los primeros 15 días de cada año, el cumplimiento de lo estipulado en el reglamento de la Ley General de Residuos, el cumplimiento de lo estipulado en el reglamento de la Ley General de Residuos, ¿no? El almacén central de residuos, los dispositivos de almacenamiento temporal, ¿no? Cómo segrega, tratamiento de efluentes, de proceso y efluentes domésticos, de acuerdo a lo que indica su instrumento de gestión ambiental, ¿no? El tratamiento adecuado de combustibles, el plan de contingencia en caso de emergencias, incendios, sismos, derrame de combustible, lluvia, implementación de medidas de mitigación, ¿no? Ante impactos negativos, por ejemplo reforestación, implementación de buenas prácticas de manejo acuícolas, ¿no? Y de acuerdo a lo consignado en su instrumento de gestión ambiental, ¿no? La verificación de la totalidad de los compromisos ambientales, ¿no? Por el administrado, y la evaluación de la viabilidad de acuerdo a la realidad ambiental vigente, porque hay documentos, hay instrumentos de gestión que han sido aprobados durante la época de los 90, inicio del 2000. La primera guía para estudio de impacto para la actividad acuícola en general se aprobó en el 2004, en noviembre del 2004, si mal no recuerdo, y básicamente el plan de cierre. Entonces, esto se verifica y se coteja un poco con la nueva regulación ambiental existente, ¿no? Vamos a continuar. Cultivo de langostinos, por ejemplo, los canales, ¿no? Un poco para ver cómo los canales y los estanques de cultivo intensivo y el semi-intensivo, que ahora utilizan esta geomembrana. La estación de bombeo, que es principal, ¿no? De aquí parte todo de aquí se alimentan a todos los estanques, ¿no? Esto es muy importante. El monitoreo ambiental en la estación de bombeo, que puede ser un estero, ¿no? También la estación de bombeo, que también puede ser en mar. Hay zonas en Zorritos que utilizan agua salina, ¿no? Agua de mar. El monitoreo ambiental que también realiza OEFA, ¿no? Que acá, por ejemplo, cayó en época de cosecha. El tratamiento de los efluentes, ¿no? Los servicios higiénicos implementados por el administrado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que implementado, acá tenemos el pozo séptico, se georreferencia un poco la información para poder generar un mapa de la supervisión. El tema del almacenamiento de combustibles, ¿no? De acuerdo a lo que indica el reglamento de los residuos sólidos, ¿no? Que tiene que ser cercado, techado, impermeabilizado, con su señalizado acá, ¿no? Indicando el tema de peligro y su extintor. El manejo de los residuos sólidos, la segregación, ¿no? Los dispositivos de almacenamiento temporal, papel, plástico, ¿no? Y aquellos que se pueden reciclar, acá no segrega nada, ¿no? Todo al riesgo. El manejo de los residuos, ¿no? Almacén central de residuos sólidos, incumplimiento de la normatividad, ¿no? Tiene que segregarse papel de metal, ¿no? Plástico, y bueno, pues acá está de todo, ¿no? También hay estrategia
de conservación que implementa el administrado, ¿no? El administrado implementó las áreas para la conservación de aves de paso migratorias, ¿no? Eso también no todo acá se coloca lo que se verifica, ¿no? en campo, ¿no? Por ejemplo, reforestación del labor de los estanques. Sanciones impuestas en el departamento de Tumbes, ¿no? El OEF en el periodo 2011, y esto no es reciente, sino que también en el momento de hacer la transferencia de funciones vino un acervo documentario de la Dirección de Sanciones de la DICSECOVI del Ministerio de la Producción, y entonces el área de sanción de OEFA pues continuó, ¿no? Antes de que lleguen antes de que caduquen, ¿no? El tema del 2011-2013 impuestos sanciones relacionadas a los sectores electricidad y pesquería. Las 12 sanciones vinculadas al sector pesquería incluyen a establecimientos industriales pesqueros y acuícolas de mayor escala, ¿no? Tenemos que las sanciones totales impuestas por año en Tumbes del 2011 van desde 1, un monto de 4 ITs, ¿no? Tenemos un RISPA que, por ejemplo, solamente llega de 2 a 5 ITs, ¿no? Y para el tema de los establecimientos industriales pesqueros creo que es el cierre, el temporal, ¿no? Por 3 días, ¿no? En 2012, pues, 4 resoluciones de sanciones, ¿no? El monto de la sanción, pequeña, 4.5. 2013, 8, ya un poco más, ya se ha ido yendo al campo porque Produce nos transfirió los estudios de instrumentos de gestión ambiental, tal manera que podemos revisar un poco a qué se han comprometido, cuáles son las medidas de mitigación que tenían que implementar, y entonces de ello derivan las sanciones, ¿no? De los incumplimientos. Las sanciones impuestas por el administrado y por sector, por ejemplo, de electricidad, pesquería, el tema en pesquería tenemos combinado, ¿no? Congelado también de langostino, ¿no? Tenemos guamito, pacaes, langostinera, rodas, silma, eslava, tumbes, ¿no? Acá tenemos el número de resoluciones, mayormente 1. Las sanciones pues van de 1 o de medio IT pues a lo máximo, que creo que es 2, ¿no? Y que representa pues un 75.4, ¿no? El tema de pesquería en relación al otro rubro de electricidad, ¿no? Los tipos de hallazgos, el mayor porcentaje corresponde al incumplimiento en la presentación de documentación de acuerdo a lo indicado en la normatividad y los compromisos ambientales. Es lo que le mencionaba al comienzo. Dependiendo del caso, el administrado podría acogerse a la reglamentación correspondiente a los hallazgos de menor trascendencia, que lo vamos a tocar al final. Básicamente, como les digo, mayor trascendencia va a ser el tema de las obligaciones, de la presentación de las obligaciones. Las obligaciones, por ejemplo, tenemos la 011 del 2011, establece presentar 2 monitoreos semestrales, ¿no? Los parámetros que deben incluir de acuerdo al sistema de cultivo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, información inexacta fuera del plazo, casi 92%. Como ya hemos visto, el tema de los residuos, ¿no? Incumplimiento de normas de residuos sólidos casi un 8%, ¿no? A veces, como les digo, ¿no? El administrado consiguió su autorización, puede producir, y ahí quedó el instrumento de gestión ambiental, jamás lo volví a ver. El consultor, en tanto que consultor, jamás le advirtió, mire, y ahora que ya tiene su certificación, ahora va a tener que poco a poco desarrollar esta medida de mitigación. Jamás le dijo nada, no sabía, y ahí está el tema. Los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? El tema del sector, el tema de Tumbes, se han iniciado, como les decía, ¿no? Como parte de Produce, que le hizo la transferencia del acervo documentario, no tanto de los estudios de impacto ambiental, y también de los que ellos ya habían levantado sus reportes de ocurrencia, ¿no? Y acá tenemos la lista de las acciones de supervisión y fiscalización iniciadas en Tumbes, ¿no? A la fecha se reportan un total de 12 procesos iniciales, ¿no? A establecimientos que desarrollan el cultivo de langostina, que se vincula a la actividad de congelado. Por ejemplo, también hemos hablado hace poco, ¿no? del tema del cultivo de concha de abanico, y también, ¿no? La parte de congelado de concha de abanico, que básicamente es
las válvulas, ¿no? ¿Y cuándo es un procedimiento administrativo Sancionador. iniciado? O sea, cuando mandan una resolución. Sí, cuando ya determina la tipificación, por ejemplo, de los incumplimientos. Por ejemplo, yo me he comprometido a tratar el efluente con un pozo de sedimentación, ¿no? Antes de vertirlo al cuerpo marino receptor o al cuerpo hídrico receptor, y vemos que el efluente de todos los estanques pues se canalicen directamente al cuerpo hídrico, ¿no? Entonces ahí ya hay un cumplimiento, ¿no? Y Entonces, entonces que envían un documento primero a la... ahí hacemos el informe. No, nosotros levantamos, verificamos en campo si es que esa cosa indicada, ¿no?, de acuerdo al plano tal, está o no está. No está, se le indica en el acta de supervisión. En el acta de supervisión genera el informe de supervisión, y de ahí ya viene un tema, no sé si le habrán conversado la semana anterior, el tema del informe de supervisión, el acta, el informe y el informe técnico acusatorio, que lo prepara el abogado, y ahí ya tipifica ya los incumplimientos, y eso ya pasa a la dirección de sanciones, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. O sea, nosotros vamos en campo, vemos un incumplimiento respecto al tratamiento de efluentes, constamos en el acta. Sí, pero el acta no es todavía el procedimiento del administrativo sancionador. No, el acta no, solamente se indica pues el hallazgo, ¿no? De ahí se prepara el informe con todos los medios probatorios, de ahí viene la parte de que el abogado recoge esos hallazgos, ¿no?, y los interpreta, y de ahí ya pasa a la dirección de sanciones, ¿no? O sea, la supervisión de campo, el acta, el informe, hay este nuevo informe técnico acusatorio que lo prepara ya el abogado, ¿no?, con luces de incumplimiento, ¿no?, por qué no ha cumplido, qué estaría infringiendo, ¿no? Un incumplimiento de compromiso incumplimiento de compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, pues está tipificado en el RISPAC, que es creo que el 73, ¿no? Pero ese es un documento, un informe interno todavía. Sí, informe interno. Y eso lo manda a una dirección. De sanción. Y esa es la que hace que haya un... Ya genera la resolución ya de inicio de paz. Y eso se lo mandan al Al administrado. Pero el administrado tiene un tiempo para reaccionar. Sí, exactamente. Y según eso, según el levantamiento, ya lo verá o lo archivará, ¿no? O si no, ya lo pasaría al Tribunal de Fiscalización Ambiental, otra instancia ya para apelar la sanción. Eso no han conversado el día jueves y viernes, que creo que empezaron con la parte normativa, ¿no? No sé, porque creo que esto comienza primero con la legislación, ¿no?, ambiental. Sí, no, biólogo, perdón. Biólogo. Los hallazgos que se hacen en una supervisión, ¿se pueden subsanar posterior a la evaluación? Sí, se puede subsanar por el tema de los residuos, por ejemplo, si se encuentra que no está segregando, ¿no? El tema de la menor trascendencia de los informes, de los reportes de monitoreo, ¿no? Pero si es un incumplimiento de medida de mitigación, ya es un poco ya mayor trascendencia, ya no sería subsanable, porque ya se verificó que no lo tenía, ¿no? Y no lo tenía desde el 2012, 2011, 2010, ¿no? Entonces ya no se podría subsanar, ¿no? Lógicamente que se podría recomendar, ¿no? Ya ustedes ven que si no, por eso que yo les digo, revisen sus instrumentos de gestión, ahí están las medidas de mitigación a las cuales yo me comprometo, yo me asumo a implementar, ¿no? Bueno, ya, y aquí acabamos con la parte de langostino, y nunca llegó el mouse. Ya, Doctor, una pregunta. O sea que entre el hallazgo de algo, digamos, que ustedes califican como ya de mayor, una observación mayor, ¿no? Ya no hay la opción de que el administrado pueda hacer alguna enmienda o... Claro, pero ya... antes que pase, digamos, ya a una sanción. No, ya no, porque si es un cumplimiento relativo a medida de mitigación, ya es una infracción ya. Ya nosotros fuimos y no estaba. Lógicamente que usted, ¿no?, de repente, pues si es un poco más juicioso, ¿no?,
lo va a hacer, ¿no? Lo va a revisar, va a llamar a una consultora, va a decir, mira, ¿cómo era esto? No me explicaste, quiero hacerlo, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero ya, ya se tipificó, ya se encontró algo, ¿no? Ya se tiene un medio probatorio de que no... Pero puede ser que no esté el medio de, ¿cómo le dice usted? De mitigación. La medida. Que no esté el medio, una cosa que no esté el medio, otra cosa que esté, pero que esté defectuoso. También está considerado en el RISPAC infracción. Claro, correcto. O sea, o teniéndolo, no utilizarlo. No, que claro. lo está utilizando, pero tiene un defecto por deterioro natural. Deterioro. Entonces es algo que en la misma acta, si se pone que está deteriorado, el administrado, como dice acá el señor, puede inmediatamente informar que ya lo subsanó, antes que llegue ninguna resolución posterior o algo. Se tendría que, claro, se podría colocar ahí como parte del acta, ¿no? Que se ha reparado, ¿no? Es posible también, ¿no? Poder pero este tipo de cositas se hubiera trabajado en la parte de la parte legal, ¿no? Porque aquí creo que han venido un par de abogados, ¿no? Jueves y viernes, y esas inquietudes, ¿no? un poco más, porque ya nosotros vamos y constatamos, no está, o no funciona, o lo tenía y no lo tenía funcionando, ¿no? Justamente cuando a mi concesión fueron una vez inspectores de la UEFA, era un ingeniero y un biólogo. Ya. Y ellos dijeron de que el problema, según ellos, el problema era que eso después va a la UEFA y un abogado se hace el informe y ellos ya no responden. Entonces, para ellos eso era un problema, ¿no? que caía en manos de un abogado en la UEFA y dan a entender que ellos eran muy estrictos los abogados a la hora de hacer informes internos. Es que el tema es que ya, por ejemplo, si ya el abogado coteja de que ese incumplimiento está en el RISPAC, ya es un poco complicado, porque ya se verificó ya una infracción y un incumplimiento, ¿no? ¿Todo está en el RISPAC? Sí. Esto, por ejemplo, que les estoy mencionando, por decir, en el RISPAC está lo concerniente a la parte acuícola y pesquera, ¿no? Vamos a, como creo que usted salió, el tema es ¿no? La autorización, ¿no? de operación por la autoridad, ¿no? Básicamente cumplimiento de los reportes es el 39 y el 73, ¿no? La presentación de los manejos también está, por ejemplo, los manifiestos de residuos peligrosos, ese es el 118. Yo sé que tengo acá una motobomba, que tengo un semejante un generador, ¿no? Una motobomba que me va a alimentar que me va a alimentar, o si no, una embarcación ahí en una concesión acuícola. ¿Qué utiliza? Utiliza combustible, ¿no? Necesita aceite, necesita cambio de pieza, por ejemplo, el brazo mecánico que levanta la grúa para realizar los sistemas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, llega el plan de manejo y vemos que no ha presentado su manifiesto, ¿no? De residuos peligrosos, pero sin embargo vemos que en su actividad pues se ve que utiliza combustible, necesita la embarcación para el transporte de personal, ¿no? Necesita la motobomba para poder en el momento de la cosecha poder bombear el agua, ¿no? También de repente necesita un cambio de pieza, lubricación, un lubricante, ¿no? Entonces ese tipo de cositas, ¿no? Implementación de las medidas de mitigación de impactos negativos, ¿no? Implementación de las buenas prácticas de manejo de acuerdo a su compromiso, ¿no? Aquí esto es lo que yo al administrado asume su compromiso, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y bueno, una vez que ya la aprobaron, ya se olvidan, más que todo yo creo que por desconocimiento también, porque el consultor debería ser una persona un poco más ya se tuvieron los permisos, una vez que ya se obtuvieron los permisos, decirle, ¿sabe qué? Hay esto, usted se ha comprometido a esto, a lo otro, hay que implementarlo poco a poco, ¿no? Antes de que venga la autoridad. Y bueno, pues, ¿no? El plan de contingencia, los tratamientos, el plan de proceso y el plan de doméstico, ¿no? Bueno, vamos a ir a la parte de trucha. Trucha. Y bueno, pues acá tenemos
el proceso un poco, ¿no? La selección y el acondicionamiento, ¿no? La etapa previa, ¿no? La importación, o de repente también a través de los reproductores se pueden obtener las hojas, ¿no? Salas de incubación, la producción de los alevines, la siembra, ¿no? En los estanques, ¿no? La crianza y el engorde, siembra, crianza y engorde en jaulas también puede ser, o si no en estanques, y la cosecha, ¿no? El procesamiento, ¿no? Para el empacado y la comercialización, que también a veces puede ser fresca, ¿no? Los compromisos, autorización, vemos, ¿no? Por ejemplo, para salir un poco de la parte acuícola, ¿no? La autorización de una planta, una licencia de operación va ligada a la constancia de verificación, a un estudio de impacto ambiental. En cambio, en la agricultura casi no, la dirección trabaja un poco distinto. Primero se certifica y de ahí se le da la autorización, ¿no? de concesión, o la autorización de concesión. Y de ahí viene ya la constancia de verificación de lo que he indicado que se ha comprometido, ¿no? En cambio, en harina es un poco distinto, ¿no? Primero tiene que verificar, ¿no? Para que después le puedan dar la licencia, ¿no? De acuerdo a tanto, ¿no? Por ejemplo, 250 toneladas, ¿no? Y que va amarrado a un estudio de impacto ambiental, ¿no? O una constancia de verificación. Ya, la presentación de los reportes de monitoreo, esta es 019 de 2011, ¿no? A mí me tocó trabajarla en la 168, ¿no? Porque como les dije, vendían la información sin unidades, no sabíamos si eran miligramos por litro, mililitros por litro, y total no se podía trabajar esa información, ¿no? Cuando en el reglamento de la ley de pesca dice que hay que hacer un monitoreo para ver la evolución de las variables, ¿no? Para ver que no causen impactos negativos, ¿no? Porque si no, ¿cómo yo me evalúo cómo estoy? ¿No? Tengo que tener alguna variable, ¿no? La presentación de la declaración y plan de manejo de residuos sólidos. Por ejemplo, estas declaraciones que hemos visto en el momento cuando hay gente que no ha llegado al tema de concha de abanico, ¿no? Hay casi 400 toneladas que se generan de residuos, ¿no? Y no saben, ¿no? Y sin embargo en el papel no se dice dónde están, ¿no? Pero sin embargo en el campo, ¿no? En el desierto costero vemos que están ahí tirados en forma de botaderos, ¿no? El tratamiento de efluentes de proceso y efluentes domésticos, ¿no? De acuerdo a lo indicado en su instrumento. Nosotros no vamos a pedirles nada más que lo que está indicado ahí en el instrumento de gestión ambiental. El plan de contingencia, emergencias, incendios, derrames, combustible, lluvias, ¿no? Implementación de medidas de mitigación ante impactos negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el impacto ambiental hay un capítulo de las matrices, ¿no? De la evaluación de impacto, ¿no? Y ahí nace pues este tema de las medidas de mitigación. Yo para prevenir este impacto negativo voy a hacer tal cosa. Por decir, yo tengo un caldero, voy a ponerle una trampa de hollín, ¿no? Para que el material particulado no afecte, ¿no? Retenga todos los sólidos. La implementación de buenas prácticas acuícolas, ¿no? La mayoría tiene HACCP, por decir, ¿no? Y de acuerdo a lo consignado en su compromiso instrumental ambiental. El reuso de residuos hidrobiológicos con la finalidad de realizar un manejo sostenible de los recursos y del medio ambiente, la preparación de ensilado, de otros. Por ejemplo, en el caso de la cuenca del Titicaca hay otro tipo de reglamento, ¿no? A nivel de la cuenca. La verificación de la totalidad de los compromisos ambientales asumidos por el administrado y evaluación de su viabilidad, de acuerdo a la nueva regulación vigente, ¿no? Y el plan de cierre. Básicamente este es en el tema de trucha, y vamos a ver algunas vistas de las supervisiones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, este es un centro de cultivo, este es el tema de los estanques de cemento, la zona de monitoreo ambiental, ¿no? La captación, que es importante para el cultivo, ¿no? Se necesita agua limpia, libre de metales pesados, ¿no? Las canaletas que van para alimentar un poco en cascada para que vaya generándose oxígeno, ¿no? Y básicamente ese es el manejo, ¿no? Todo pasa por el manejo. La zona de monitoreo ambiental, por ejemplo, la zona de estanques, ¿no? Estanques en paralelo, la salida de los efluentes, ¿no? El sistema de cosecha instalado para el despacho y venta de las truchas, alevines juveniles y comerciales, ¿no? Acá vemos la descarga de los efluentes provenientes del cultivo. Por ejemplo, no se evidencia un sistema de tratamiento previo al río, ¿no? Al cuerpo hídrico, ¿no? Aquí vemos que se pasa directamente al río, ¿no? No hay un tratamiento, no hay una trampa de sólidos, o no hay otro sistema de retención de sólidos, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos otra realidad, ¿no? El cultivo de trucha en jaulas, ¿no? En el lago Titicaca, ¿no? Acá, por decir, también se tiene que hacer limpieza de fondo, ¿no? Porque a veces no todo el alimento lo recibe el pez, ¿no? Entonces se va acumulando, se van dando los procesos de los ciclos del fósforo, del nitrógeno, ¿no? Que van afectando la calidad del agua, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lavado y reparación, ¿no? de mallas, aquí nada más a la orilla del lago, ¿no? Y vemos que esta es la parte de la infraestructura de tierra, ¿no? Que poco a poco se tiene que ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, los almacenes, el almacén de materiales, ¿no? Vemos que no está un poco rotulado, ¿no? Que está un poco desordenado. El almacén de alimentos y materiales, ¿no? Son realidades un poco distintas, ¿no? Los efluentes de cultivo, ¿no? Por ejemplo, la salida de efluentes, ¿no? Del centro de reproducción, que tampoco tienen ningún tipo de tratamiento, ¿no? Del tema de decantación, sedimentar un poco los sólidos, ¿no? Acá estamos verificando, tomando coordenadas con el GPS, ¿no? Para poder preparar bien el tema de los efluentes domésticos, ¿no? Un traslado del silo, ¿no? Y así se está manejando la parte acuícola en la zona altoandina, ¿no? El manejo de los residuos sólidos, ¿no? En la parte de los estanques, acá son los dispositivos de almacenamiento temporal, y básicamente la segregación y los usos de los dispositivos también tiene que ver un poco con los operarios, ¿no? Con el tema de educarlos un poco, ¿no? Porque a veces se llega y bueno, pues se equivocó, colocó donde no debería colocar y lo verifica la autoridad, entonces ya hay una mala segregación, ¿no? El almacén de residuos sólidos, ¿no? Tiene que estar cercado, ¿no? De acuerdo a lo que, como habíamos visto en unas vistas anteriores en el tema del langostino, ¿no? Acá, por ejemplo, sin segregación adecuada no se sabe cuál es cuál, ¿no? Cuál es metal, cuál es plástico y cuál es papel, ¿no? Cuál es vidrio, ¿no? Acumulación de residuos, ausencia de almacén central. Son cosas transversales, ¿ah? O sea, el manejo de los residuos hasta en la casa uno tiene que reciclar, ¿no? Bueno, ya, aquí vamos a acabar. Sí. He escuchado que en no todos los lugares del Perú hay EPS, sí, que pueden llevarse a residuos peligrosos. Exacto. Por ejemplo, en Tumbes, no hay. ¿Cómo hacen ahí las empresas que quieren? Sí. Ese es un tema, ¿no? Porque se está viendo a nivel de, como le digo, el OEFA también sanciona la parte, o sea, no existe sanción, pero por lo menos hace fortalecimiento de capacidades, ¿no? A los gobiernos regionales, a los municipios. En Tumbes es un poco ágil este tema, porque no hay EPS y para traerlo para Lima el costo sale elevadísimo, ¿no? Entonces, eso se está manejando, se está trabajando un poco en eso. También depende de la misma gestión de los municipios, ¿no? Pues no es posible que en todas las provincias hayan botaderos, ¿no? Sí, ese es un tema que se está viendo, ¿no? Porque se ha ido a Tumbes, ¿no? Se ha ido a diferentes sitios, ¿no? Bueno, Ancash está un poco cerca de Lima, ¿no? No habría un poco de inconveniente, ¿no? Pero ya al norte o al sur también, ¿no? Es un poco complicado. A ver, vamos a salir de acá. ¿Qué hora? 7:30. Después también les quería presentar esto, que es la resolución 019. Por ejemplo, el tema de qué es lo que se tiene que presentar, por ejemplo, para el tema de los long line, ¿no? Concha de abanico, ¿no? El bentos organoléptico y la materia orgánica, los sulfuros y los coliformes, ¿no? La granulometría, que es creo que anual, y metales pesados. Pero básicamente el organoléptico, los sulfuros no son buenos indicadores, ¿no? Perdón, eso es el reporte monitoreo. Ajá. Semestral. Sí. Lo que debe contener. Lo que debe contener, qué parámetros, estaciones de impacto. Yo tengo acá mi cuadrado y establezco 2 estaciones de impacto, ¿no? Acá está mi plataforma flotante, de repente lo hago debajo o si no al costado, ¿no? O donde están los sistemas de cultivo, ¿no? 2 estaciones de impacto quiere decir
dentro de la concesión, y referencia pues se tomará un blanco, ¿no? Referencial, ¿no? Y acá pues laboratorio de la empresa puede ser, ¿no? El Bento es el organoléptico, y acá hay que verlo, ¿no? Si tiene 2 títulos habilitantes, si hay 2 cuadrados de estos, ¿no? Es por título habilitante, ¿no? Porque o sea, también hemos visto, por decir, que solamente presenta una estación de impacto 2, una de referencia, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay 3 concesiones, ¿no? O 4 concesiones, ¿no? Entonces no cumple, pues ahí sería un incumplimiento ya la normativa, ya. Y sería un incumplimiento la normativa. Media agua y fondo, ¿no? Estos parámetros, ¿no? Básicamente puede ser propio, ¿no? Un multiparámetro, por decirlo. Un multiparámetro, ambiente, salinidad, conductividad, eso te lo mide. El SECI, transparencia, dijo el SECI, eso no lo mide el multiparámetro, pero el tema es los sólidos suspendidos, también puede ser propio, el oxígeno. Bueno, ahora las sondas, los multiparámetros están midiendo sólidos suspendidos totales, ¿no? Laboratorio especializado tiene que ser el DBO, ¿no? Y el resto de los parámetros, fito, SO, eso también les va a dar, eso también, esa información sirve también para el manejo del cultivo, ¿no? Porque las conchas se alimentan de ese tipo de microorganismos, son filtradores. Los coliformes, ¿no? Por ejemplo, se ve también, ¿no? Hay bastantes operarios, por ejemplo, cuando se va en época de desdoble, por decir, hay como 40 personas ahí de 8 de la mañana a 5 de la tarde casi, ¿no? Entonces, por eso es que está aquí, se tiene que hacer un monitoreo, ¿no? Para que no cause para ver cómo nos manejamos, ¿no? Detergentes, pesticidas, metales. Han habido, aquí es o bien microgramos, ¿no? Que nos va a dar preciso, o si no miligramos por litro también, ¿no? Microgramo o miligramos por litro, ¿no? Y básicamente, ¿no? Acá dice puede ser propio y laboratorio especializado. La frecuencia semestral y anual, ¿no? Y bianual en ciertos casos, ¿no? Acá tenemos el tema del monitoreo ambiental para la actividad de estanquería, langostino, trucha, tilapia, ¿no? Una en el afluente, ¿no? Antes de que entre en la captación, puede ser, en el estanque y ya la salida, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sedimentos, ¿no? Puede ser laboratorio de la empresa, puede ser laboratorio especializado, ¿no? Y aquí están los parámetros, ¿no? Los sulfuros, la granulometría, el organoléptico y el agua, ¿no? Amoníaco, sulfuro, fito, SO, pesticidas, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? La conductividad, la salinidad, ¿no? El caudal, que es importante también. ¿Los parámetros para esto ya están fijados? Ya están fijados, esta es en la resolución que lo estoy diciendo. ¿Dónde aparece este cuadro? Eso aparece en esta resolución, amigos. En la 019 de 2011. Eso ya está. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo reviso, por ejemplo, un reporte de monitoreo y no encuentro que este es un incumplimiento ya a la normatividad vigente, ¿eh? Esto ya no es un incumplimiento de compromiso de estudio de impacto ambiental, sino a la normatividad que está publicada ya en torno a la actividad, ¿no? Eso ya es un incumplimiento. Ya, a ver, ¿qué tenemos acá? Jaulas flotantes, también, ¿no? La temperatura del agua, ambiente, salinidad, transparencia, oxígeno disuelto, y casi lo mismo, ¿no? Los resultados de los parámetros presentados al Servicio Nacional de Sanidad Pesquera pueden ser considerados, ¿no?, para la presentación del reporte de monitoreo, ¿no? Cuando ya la diga no existe, ya no existe. En caso de que el laboratorio de campo apícola esté equipado, de no ser así, deberá un laboratorio especializado, ¿no?, con su cadena de custodia también, ¿no? El reporte de monitoreo, ¿no? El manejo de los residuos sólidos. Eso es lo que he dicho y he dejado en claro, creo que el mes de septiembre salió esta resolución directoral 038. Aquí tengo que salir de acá porque no llegó el mouse para el hipervínculo. Esta. Ya, a ver, aquí está. Esta 038, ¿no?
¿Qué indica? Se resuelve aprobar las reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA, que forman parte de la siguiente resolución, y acá les he traído para poder un poco discutir e indicarles, no está, ¿no? Uy, no está. No está. Solamente está la resolución. Pero apuntando el 038, acá está. Estas son sobre el ejercicio de la potestad sancionadora de la OEFA, ¿no? A ver, la presente norma aprueba las normas, ¿no?, generales del ejercicio, incluyendo lo referido a la tipificación de infracciones, al establecimiento de sanciones y medidas correctivas, ¿no? El OEFA sí puede dictar medidas correctivas, puede dictar mandatos de carácter particular, puede dictar y otro tipo de preventivas también, ¿no?, con la finalidad de garantizar la observancia de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y al mismo tiempo lograr una protección ambiental eficaz y oportuna. Por ejemplo, el artículo 17, este es importante, ¿no?, indica del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ha previsto los siguientes tipos de infractores genéricos. O sea, esto no es nuevo, esto ya estaba con la ley. El incumplimiento de las obligaciones, que es a la normativa ambiental, quiere decir los reportes de monitoreo, obligaciones ambientales. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidos en los instrumentos del sistema ambiental. Vale decir, estudio de impacto ambiental, plan de manejo de residuos, plan de manejo ambiental, plan PAPE, ¿no?, PAMA, el incumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos de concesión para la parte minera, el incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas, correctivas, así como disposiciones. El OEFA puede dictar mandatos de carácter particular y también medidas preventivas, ¿no?, por las instancias competentes del OEFA. Bueno, continuamos. Y otras que correspondan en el ámbito de su competencia, ¿no? Bueno, esto ya no vamos a... Eso es lo que básicamente el tema de la conformidad. Esto ya supuestamente ya lo habrían haber discutido, ¿no? Una preventiva, una medida de carácter cautelar, correctiva y un mandato de carácter particular también, ¿no?, que puede derivarse, por ejemplo, de una recomendación, ¿no? Yo voy, superviso, ¿no?, hago el informe, le alcanzo al administrado los hallazgos, ¿no?, y se puede recomendar, ¿no?, que realice tal cosa. Vamos a la siguiente, 1 año, 2 años, no lo ha hecho, y ya eso se convierte, pues, en un cumplimiento, un mandato de carácter particular. Ya. Después, ¿qué tenemos acá? Esto ya lo han visto seguro ya la semana. Bueno, en la escala de sanciones, ¿no?, y lo vamos a ver, está el riesgo ambiental, ¿no?, la escala de sanciones, ¿no?, para los parámetros involucrados, el daño real a la vida o a la salud humana, el daño real a la flora, a la fauna, el porcentaje de superación de los LMP. También a partir de enero del 2014 ya salió ya las nuevas sanciones, escala de sanciones por incumplimiento de LMP, por incumplimiento. El desarrollo de actividades en áreas o zonas prohibidas declaradas como tales por la autoridad competente, el no contar con títulos habilitantes para el aprovechamiento de sus recursos naturales, ¿no?, y otros criterios que aprueba el Consejo Directivo, ¿no? Bueno, yo ya no quiero ahondar más en este tema. Vamos a pasar al otro, que es el reglamento especial de supervisión directa para la terminación de actividades, ¿no?, planes de cierre. Esto tiene que ver con los planes de cierre, ¿no? Tienen que indicar, tienen que informar. El estudio de impacto ambiental lleva al final un capítulo específico para planes de cierre, ¿no?, que a veces se olvidan. A veces por el tema pesquero, volviendo al tema pesquero, al planta de harina y aceite, están ahí, han sacado todos los equipos, no han informado a la autoridad competente, se han generado impactos, la licencia todavía sigue operativa, ¿no?
Este es el reglamento. Y aquí quiero, aquí quiero básicamente ir a la última disposición que dice la complementaria, ¿no? Deber de informar la terminación de actividades en ejecución o por ejecutar, ¿no? En el caso que los administrados se encuentren ejecutando o por ejecutar terminación de actividades sin haber comunicado antes de su correspondiente inicio, esta deberán remitir al OEF en un plazo mayor de 60 días, no mayor de 60 días contado a partir de la vigencia del presente reglamento, un informe detallado de su ejecución de las obligaciones comprendidas. Puede ser un cierre parcial, un cierre temporal, un cierre final, ¿no? Comprendidas en su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sustentando el cumplimiento de compromisos establecidos con los medios probatorios correspondientes, ¿no? En base a dicha información, la autoridad de supervisión directa evaluará si corresponde emitir una constancia de cumplimiento correspondiente sin perjuicio de las acciones de supervisión que corresponda realizar. Esto para que quede claro que también a falta de instrumentos de gestión ambiental derivados del sector, el OEF está trabajando en esto también, ¿no? En el tema de determinación de actividades, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el reglamento, ¿no? Que le comentaba. El reglamento para subsanación voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia. Esto quiere decir con las menor trascendencia es por incumplimiento, por el tema de presentación, ¿no? de los reportes de monitoreo, ¿no? Los informes de ensayo, ¿no? Y lo vamos a ver acá. Acá está. Esto está catalogado como en menor trascendencia, ¿no? De repente lo ha hecho, pero se olvidó presentarlo, ¿no? Ahora ya hay varias oficinas desconcentradas, pues no hay necesidad de venir a Lima y dejarlo, ¿no? Lo pueden dejar en las distintas oficinas. Señor, ¿puede prender la luz? Porque la gente creo que está que se me duerme. Ya. Uy, pero no se ve, ¿no? ¿Esta? Ya. A ver, acá. Una pregunta. Sí. Lo del cierre, eso siempre y cuando el establecimiento ya nunca más vuelva a funcionar como tal. Claro. Ajá. Claro. A ver. Por la definición de menor trascendencia, ¿no? Aquellos hechos relacionados al presunto incumplimiento de obligaciones ambientales, lo que yo les he venido diciendo desde el inicio de la presentación, ¿ya? Que por su naturaleza no generen daño potencial real al ambiente o a la salud de las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ser subsanados y no afecten a la eficacia de la función de supervisión directa, ¿no? Eso es básicamente menor trascendencia, ¿no? Entonces el OIFA está brindando esa subsanación voluntaria, ¿no? Por ejemplo, las conductas, ¿no? ¿Qué califican como hallazgo de menor trascendencia? La finalidad de garantizar la vigencia del principio de predictibilidad. Las conductas que califican como hallazgo de menor trascendencia se detallan en el anexo, ¿no? Ya lo vamos a ver más abajo. La lista de hallazgos detallados en el referido anexo es enunciativa, ¿no? Podrá calificar como hallazgo de menor trascendencia una conducta que no se encuentre prevista en dicho anexo, ¿no? ¿Hay un anexo ahí? Sí, está más abajo. Acá está, por ejemplo, esto también es importante, si el hallazgo subsanado califica como un hallazgo de presunta infracción administrativa, se debe emitir un informe técnico acusatorio, ¿no? En lo cual se consignará dicha subsanación, ¿no? De que la autoridad decisora pueda considerarla como un factor atenuante en la graduación de la posible sanción, ¿no? Por lo que ustedes presentan, de repente no han cumplido con los parámetros, no han cumplido con la frecuencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Acá está aquí está. Hallazgo de menor trascendencia, ¿no? No presentar el reporte informe de monitoreo ambiental en el plazo establecido, presentarlo en forma incompleta y o modo distinto al solicitado. No presentar el plan de manejo de residuos sólidos en el plazo establecido, ¿no? De forma incompleta y modo distinto al solicitado. No presentar el manifiesto de residuos sólidos en el plazo establecido o presentarlo en forma incompleta, ¿no?
no presentar la declaración de manejo en el plazo establecido, no presentar el informe de monitoreo ambiental anual o informe anual de gestión ambiental en el plazo establecido, no presentar otra información o documentación requerida por la ley de registros de cosas. Informe ambiental anual. Es un tema por el que presentan las pesqueras. Al final hacen un consolidado de todos sus informes de ensayo, ¿no? Durante pesca y veda, y ellos consolidan un análisis que también tiene que incluir el análisis de seguimiento, porque ellos también tienen que hacer análisis de seguimiento de la Eso hacen las plantas pesqueras. Sí, mayormente es para las plantas pesqueras. Ahora, claro, el informe anual o el reporte también viene, pues, ¿no? Yo hago un reporte de monitoreo, ¿no? Vienen tales embarcaciones, ¿no? No es solamente presentar los resultados y punto, ¿no? Ahí entiéndete tú, ¿no? Tienen que indicar qué embarcaciones descargaron en ese momento, ¿no? La hora, ¿no? Los sistemas funcionando, ¿no? No es cuestión de toma el informe y bueno, y no sé cuántas toneladas recibí en ese momento, ¿no? Qué tipo del TBN, cómo estuvo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que ir mejorando poco a poco, ¿no? Ya, a ver, referidas a la gestión y manejo de residuos sólidos. Bueno, no segregar los residuos sólidos, ¿no? De repente se encontró en campo que no segregó o había mala segregación, la botella estaba en donde decía plástico y punto. Se tomó la foto y ya. No señalizar los sitios de almacenamiento, ¿no? O señalizar de manera inadecuada, no mantener los contenedores, no rotular los contenedores, ¿no? Almacenar temporalmente con contenedores vacíos en terrenos abiertos o en áreas no contempladas, ¿no? Disponer inadecuadamente los residuos no peligrosos, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, como les digo, en la parte marina también hay bastante el tema de las embarcaciones, ¿no? Que a veces no hay información sobre ella, ¿no? Referidos a los compromisos ambientales previstos en el instrumento de gestión ambiental relativos al almacenamiento de residuos sólidos, ¿no? Identificación de contenedores, disponer temporalmente los residuos de forma indistinta, ¿no? En el instrumento de gestión por motivo de obra, limpiezas o cambio de equipo, ¿no? Almacenar temporalmente contenedores vacíos no contemplados, ¿no? Básicamente esos son menor trascendencia. Ahora vamos a pasar a esto que nos lleva acá, y que quiero que también ustedes, ¿no? Que se vayan con esta idea del tema del reglamento de los registros de entidades autorizadas para la elaboración de estudio de impacto ambiental, ¿no? En el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Hay un decreto ya de MINAM que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Porque ya estamos a puerta de que de repente el administrado, ¿no?, vea una consultora para su plan de manejo, para la disposición de sus residuos, ¿no?, la declaración, ¿no? Y esta información tiene que ser de carácter veraz, porque como les expliqué en la mañana, hay cosas que el papel aguanta todo y al final la realidad es distinta. A ver. Aquí está la resolución del 10 de diciembre, ¿eh? Uy, ¿esta? No, esta no. Me he equivocado ya. Me he equivocado, no la he traído. Pero bueno, estaban las sanciones de las... Sí, lamentablemente me voy a tener que disculpar, no la... y después también hay una tipificación de infracciones de escala y sanciones administrativas relacionadas a la eficacia ambiental, ¿no? Eso va a tener que tiene relación con este registro de entidades autorizadas que son las consultoras, ¿no? Básicamente indica sobre la veracidad de la información, ¿no?, que está sujeto, ¿no?, a supervisión posterior, ¿no? Y vamos a ver acá la 042. Y para terminar, porque ya llega el break, ahí está. Ya, aquí está. Tipifican las infracciones administrativas y establecen escalas de sanciones relacionadas con la eficacia de fiscalización ambiental aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia de gobierno.
¿Cuál es el objeto y la finalidad? Es tipificar las infracciones administrativas y establecer la escala de sanciones relacionadas con la eficiencia de la fiscalización ambiental. Omisión de información, ¿no? Información no veraz, ¿no? Aplicable con las actividades económicas, ¿no? Que se encuentran bajo competencia del OEFA, ¿no? Lo dispuesto tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad, ¿no? Vamos a ir directamente al anexo. Y acá lo que le había, básicamente lo que tienen que retener de esta resolución es lo siguiente, ¿no? Obligaciones referidas a la entrega de información a la entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Por ejemplo, la sanción, amonestación, ¿no? La calificación de la infracción, negarse injustificadamente a entregar información o la documentación que requiera el supervisor en el marco de una supervisión de campo, siempre que el administrado tenga la obligación de contar con esa documentación en instalaciones supervisadas. A veces no tienen el estudio de impacto ambiental en campo. No remitir a la entidad de fiscalización la información o la documentación requerida fuera del plazo o forma al modo establecido, ¿no? Y este también, este es leve, y este es grave, ¿no? Que viene con el tema de las consultoras, ¿no? Remitir información o documentación falsa a la entidad de fiscalización ambiental. Acá está la sanción monetaria de 5 a 500 UIT, ¿no? Existiendo una situación de daño ambiental potencial, real o incurrir en cualquiera de las conductas descritas en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4. Y más abajo, para concluir, las obligaciones referidas a la no obstaculización de la función de supervisión directa, demorar el ingreso, no brindar las facilidades al ingreso, ¿no? Negar el ingreso a las instalaciones de infraestructura objeto de supervisión directa, no brindar las facilidades para el transporte, obstaculizar la labor de supervisión directa mediante exigencia desproporcionada, obstaculizar o impedir el ejercicio de la facultad de supervisor, obstaculizar las labores de peritos técnicos, obstaculizar e impedir la instalación en operación de equipos, ¿no? Desde leve, grave, ¿no? Y acá está la nueva escala de sanciones, ¿no? ¿Este es el PAC? No, este ya nuevo propio de OEFA. Una pregunta, por favor. Sí. Hemos visto las actividades que hay que hacer para el cierre, por ejemplo, de una empresa o de una concesión. ¿Qué trámite hay que hacer, por ejemplo, cuando uno compra una concesión de crianza de conchas de marisco y la quiere trasladar de un lugar a otro? ¿A quién hay que dirigirse? ¿A Produce? A Produce. Y a la UEFA, Ustedes tendrán que dirigirse primero a Produce porque le va a otorgar la autorización. Y Produce le va a decir el cierre de esa concesión, ¿no? Cómo va a levantar toda la... Para abrir la otra área también a Produce. A producción. Produce ya le pedirá el instrumento de gestión más adecuado, ¿no? De repente es un cambio, ¿no? Es un traslado, ¿no? Con cierre de esa concesión, ¿no? Con cierre definitivo de esa concesión, ¿no? Entonces Produce va a ir, va a verificar que ya hizo el cierre de esa zona, le va a otorgar su nueva área, ¿no? de concesión acuícola. Otra preguntita, nosotros tenemos una flota para extracción, por ejemplo, de jota. ¿Hay alguna fiscalización para controlar los impactos ambientales de la flota en sus actividades? En algunas sí, hay algunos instrumentos de gestión ambiental relacionados a esta flota, pero habría que ver si es que estos han sido trasladados a OEFA para su fiscalización, ¿no? Pero básicamente ahí... En pesquería no hay. ¿En pesquería? En pesquería no Hay uno o dos creo que han sido transferidos. ICAPI, la que tiene Una nave completa de ICAPI. No, pero el tema básicamente de que sí es una embarcación que hace un procesamiento ahí en Altamar, ¿no? A eso Busca factoría. Ajá. Busca factoría. Sí. Habría que revisar, pero si ahorita lo tiene ICAPI lo va a fiscalizar.
Por ejemplo, todas estas... Pero el tema de manejo de residuos, por ejemplo, sí podría aplicar, ¿ah? Sí, que está en pota, por ejemplo, toda la pota viene visceral. Esas vísceras son botadas al mar. Yo creo que lógicamente eso es comido inmediatamente por el mismo pota, ahora, pero creo que es un manejo inadecuado, ¿no? Ajá. Sí, estamos... ahorita esa información un poco que no la tengo ahorita, pero ese es un manejo, ¿no? El tema de los residuos, por decir residuos orgánicos que se manejan, ¿cómo lo disponen, no? Lo disponen en el MAC, lo disponen en tierra. Entonces ahí estamos viendo que es un tema transversal esto de los manejos, ¿no? De repente para flota hay un tema de un plan de manejo. No hay. No hay. Como actividad pesquera en el sector produce, lo que es el Ministerio de Pesquería, no hay nada respecto. Pero, solamente se ve por la parte de la autoridad marítima como embarcación. Claro, como Porque embarcación. debe tener su disposición de líquidos, sólidos y todo eso. Pero como embarcación. Como ya, actividad. pero yo, por ejemplo, hemos visto el tema de los residuos de valvas. Ahí ya sería alteración al ecosistema, ¿no? Porque no sabemos de cuántas toneladas estamos hablando de vísceras, ¿no? Ahora la flota de cuánto está compuesta, ¿no? Habría que determinar el volumen, ¿no? Pero básicamente estaría cayendo en el 69, ¿no? Alteración del hábitat. Y en la primera parte, Sí, dime. la parte de arriba, todo está relacionado a ¿puedo subir un poquito? Ya dice, entrega información a la entidad de fiscalización. Se toma una foto. Ya, ¿a cuál? Esta. A la entidad de fiscalización ambiental, a la OEFA, ¿no? Eso es relativa a todo lo que es información, Ajá, la rutinaria, digamos. la rutinaria. Sí. Remitir información o documentación falsa a la entidad de fiscalización ambiental. Esto está considerado como grave y muy grave, existiendo una situación de daño ambiental, lo potencial real, incurrir en cualquiera de las conductas descritas, es muy grave. Pero ¿qué cosa es el daño ambiental potencial? Es un daño ya probado, ¿no? Probado sobre el tema de que puede causar daño a la salud, ¿no? Al ecosistema, ¿no? Eso se debió trabajar en el tema del día viernes, ¿no? El tema del daño, ¿no? Porque hay una normativa que también está relacionada a esto del daño, ¿no? Pero, el daño por influjo también ambiental, ¿no? claro, pero digamos, No, ese no. por ejemplo, si está cayendo algún tipo de vertimiento al mar, ya, pero no hay LNP. Claro, ahí No pueden decirme, usted está causando daño ambiental porque no se puede contrastar. claro, no se puede contrastar. No es por el solo hecho de que caiga un flujo de agua Claro, ahí tendría que contrastarse, ¿no? Hacer los análisis, pero sí se puede ver con el ECA, Claro, alteración del estándar del cántaro. O sea, la autoridad nacional del agua puede intervenir ahí, Claro, porque se están alterando las normas de calidad del cuanto al agua. agua. No, pero yo pregunto, para que alguien me diga usted está alterando, me tiene que demostrar que hay parámetros de referencia y que yo he sobrepasado. Por eso, porque si no existen. por eso que hay monitoreo que se hace en el cuerpo rector. Y tú tienes Pero si no hay. y hay normas que uno depende del parámetro que vas a medir, ¿no? Que te van a medir. Entonces, aquí estaba este nivel y lo que tú estás metiendo ha alterado ese nivel de cuerpo rector. Por ese lado se puede. Pero Sí. si no hay ese parámetro. Bueno, pero si no hay el LMP es un poco complicado, pero en todo caso sería el ECA, ¿no? El ECA. O sea, como UEFA no podemos porque no hay el LMP, Como ¿no? van así. Como ANA sí, porque altera el estándar de calidad del agua, ¿no? Y el estándar está dependiendo, pues, ¿no? Pero, ¿y entonces cómo eso va a aprobar? Sí, No, en este caso no sé, ahorita no, porque no, como dice el señor, no hay LMP, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de la harina, que sí existen por lo menos 2 LMP, que es aceites y grasas, ahí sí se podría determinar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna
Era de traer el otro que salió a partir de enero del 2014, ¿no? ¿Hay otro más aparte de este? Sí, por el incumplimiento del MP. Hay otro por el incumplimiento del MP. Son tantas disposiciones que Han salido últimamente, y estas que les estoy colocando acá son las últimas. No. Estas de acá son las últimas. Debería tener una guía de todo, ya. No, pero realmente son demasiadas Sale de disposiciones. todos lados. Salen por arriba, por abajo, sale la ECA, de la ANA, todo. No, nosotros vemos el cumplimiento del MP. Quien ve el cumplimiento del ECA es la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua les pide autorización de vertimiento y les pide una serie de parámetros que deben de monitorear en superficie. Y en superficie, bueno, pues no sabemos nada cómo está el fondo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hasta el momento ha establecido el ANA, ¿no? Así estamos en el tema, ¿no? Habría que ir un poco más profundo porque superficialmente no vamos a ver cómo está el impacto a nivel de la columna de agua, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, pero ya me indican que es la hora de... Yo quería hacer una reflexión. Hemos visto en todas las exposiciones que han hecho en la OEF, en los medios, todas se refieren a sanciones, reglamentos, y las sanciones a veces son excesivamente altas. Las empresas no tienen una utilidad fabulosa para poder aportar todas estas sanciones. Pues pensamos, o pienso yo, de que debería ser un poco más racional estas sanciones en principio y en segundo lugar, ir más a instruir al personal, a dar plazos, etcétera, antes de ir y sancionar en forma definitiva, sin chance a reclamos, sin chance a subsanaciones. Y hace poquito, ¿no? 100 años ya sancionado a 7 o 8 empresas pequeñas por quítame tapadas. Así es de que yo pienso que estas autoridades deben reflexionar un poco y no solo hacer reglamentos solo para sancionar, sino para apoyar a la industria. Ajá. Sí, el tema bueno, el reglamento de las sanciones ya venía del Ministerio de la Producción, ¿no? Y hemos visto que la máximo que podría llegar son 5 UITs, ¿no? Ahora el tema ha cambiado por el tema de que queremos que ustedes, ¿no?, administrados, revisen su instrumento de gestión, a qué se han comprometido, un poco más revisar más que todo, ¿no? Porque como le digo, ustedes llegan solamente, quieren ya la autorización, empezar a producir, ¿no? Y de ahí se olvidan del resto, ¿no? Pero también ustedes tienen que poner de su parte, ¿no? El tema de Paita es un poco álgido, ¿no? Porque ahí vemos que todo va al acantilado, ¿no? Sí, pero no hay pues, otro medio de otro cuerpo receptor. La municipalidad, el gobierno regional, no ha puesto ningún desagüe, absolutamente nada, no ha puesto alguna investigación. ¿A dónde se bota el agua? El único sitio es el mar, ¿no? Entonces no hay otra alternativa. Y para botar pero, por ejemplo, hay alternativas, por ejemplo, de botar al mar, pero tratarlo, ¿no? Pero ahí ni siquiera tampoco han tratado. Lógicamente se está tratando, pero también las condiciones que se ponen son bastante drásticas en comparación a otros países. Son bastante drásticas. Bueno, no hay el MP todavía para la actividad de consumo de congelado, la actividad de consumo humano directo, imagínense, ¿no? Ya está en camino. Pero ¿y el Estado en qué forma va a apoyar? Porque todos los desagües que fluyen de Paita al mar también contaminan, ¿no? ¿Y en qué forma el Estado va a apoyar al sector privado? Porque vemos que todas las sanciones son por las empresas privadas, pero de parte del Estado... Sí, eso como le decía al principio, ¿no? El tema de eso ya es un manejo del gobierno local, ¿no? El gobierno regional, el municipio tiene que implementar una estación una planta de tratamiento de efluentes, de aguas domésticas, ¿no? Tiene que hacer ese tipo de infraestructura, ¿no? O sea, nosotros también estamos atacando por ese lado, supervisando a los gobiernos, no hay rellenos sanitarios autorizados, hay puro botadero. Cuando uno llega a Paita, ve la basura ahí en el acantilado, igual en Sechura, la carretera, todo está lleno de basura. Y eso ya pasa por un tema de gestión más ya de las autoridades, ¿no? Bueno, ya. Yo quería agradecerles y disculparme por el tema de la tardanza. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna inquietud, por favor lanzar la pregunta para poder responder. Y no sé si esto les ha colmado un poco su expectativa el día de hoy en el tema acuícola. Quisiera saber un poco su reflexión.
De repente, si me permite, ¿qué posibilidad habría de tener alguna forma de comunicarse con usted ante cualquier consulta o de repente inspección que llegue para poder atender alguna observación puntual por parte de los usuarios? ¿Habría una forma de contactarse con usted? Sí, la dirección de supervisión, yo trabajo en la dirección de supervisión de la OEFA, ¿no? Ahí está la parte legal también que les van a ayudar un poco al tema de absorber esas consultas, ¿no? Las consultas puntuales con el lobo Santoyo. Sí, claro. Bien, agradeciendo, yo creo que se merece un aplauso.